Ser podcast. Hola, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche. En este episodio recordamos uno de los grandes clásicos del cine de aventuras, como es La Reina de África, la película de John Huston. Hemos elegido también a nuestros 10 cocineros favoritos del cine. Charlamos con el periodista Javier Ocaña sobre cine clásico para ver con niños y en nuestra sección dedicada al cine musical revisamos Corazonada, de Francis Ford Coppola. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucedió una noche. Prueba superada. Hemos sobrevivido a otras navidades. Espero que los Reyes Magos os hayan traído muchas cosas, todas las que os merecéis. Nosotros no tenemos regalos que ofreceros, pero sí películas míticas, actores y directores de siempre y un poco de música de cine para ponerle fondo a todo ello. En el programa de hoy vamos a hablar de un gran clásico del cine de aventuras. Yo llevé a Joe a ver La Reina de África en Cinemascope. Eso es, La Reina de África de John Huston. Os mostraremos también a nuestros 10 cocineros y cocineras favoritos del cine. Con 12 años ya empecé con las 5 salsas básicas, que son bechamel, velouté, holandesa, de tomate y española. Lo primero es dominar esas 5 salsas madre. Y en la sección de Jack Bourbon, un musical que resultó un gran fracaso comercial. Es como jugar con fuego. Sí, tienes razón. Con el amor puedes quemarte, sobre todo con este. Corazonada, de Francis Ford Coppola. Tenemos todo listo, así que vamos con ello. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este 7 de enero se han cumplido 70 años del estreno de La Reina de África, de John Huston, uno de los grandes clásicos del cine de aventuras y uno de los rodajes también más peligrosos y apasionantes de la historia del cine. ¿Queréis saber cómo fue? Pero ¿a quién le va a interesar una historia sobre 2 viejos bajando un río de África? Le habían dicho todos. Cuando John Huston explicó además que pensaba rodar la película en escenarios naturales africanos, todo el mundo profetizó un fracaso estruendoso. Eso es imposible. Era el año 1950 y aún no había costumbre de filmar en exteriores. Los grandes estudios seguían rodando selvas y desiertos dentro de Hollywood. Eso no se puede hacer, le digo que no. Ya le dije antes que no podemos bajar por el Ulanga. Pero Huston era un aventurero dentro y fuera del cine y estaba convencido de que el rodaje en localizaciones reales, navegando a lo largo de cientos de kilómetros de río, era la única forma de hacer creíble su historia. Si un fotograma de la película se rueda en Inglaterra, yo me retiro. No voy a rodar una imitación de decorados solo para complacerte. Huston pensaba que si los actores sufrían tanto como sus personajes, nadie pondría en duda la autenticidad del relato. Está bien, usted gana. Los cocodrilos se van a dar un banquete. Bajaremos por el río. La leyenda cuenta que en realidad Huston solo buscaba una excusa para ir a África y cazar un elefante, y así lo contó Clint Eastwood en su película Cazador Blanco, Corazón Negro. ¿Safari? Creí que nos iríamos de safari al acabar la película. Si esperamos a terminar la película, nos quedaremos sin safari. Ya rodaremos la película después de cazar los elefantes. Un capricho que a la postre sirvió para poner en pie una de las películas de aventuras más originales de la historia del género. Una sabia combinación de humor, romance y acción que la hace absolutamente irresistible. ¿Qué le ha parecido? ¿El qué? Las aguas, lo rápido. Jamás pensé que una simple experiencia física pudiera ser tan estimulante. He experimentado una emoción así muy pocas veces, con algún sermón de mi querido hermano cuando estaba inspirado por el espíritu. Ella es una misionera británica bastante estirada y él un barquero borrachín.
La Primera Guerra Mundial ha estallado y los alemanes se extienden por África. Yo lo que pienso es que quieren convertir a los nativos en soldados y ocupar toda África. Huyendo de ellos, estos dos personajes tan diferentes inician un viaje a bordo de una barcaza en la que deberán descender un río cargado de peligros. Los alemanes tienen allí un fuerte sobre el río. Si intentamos pasar bajo sus cañones nos volarían en pedacitos. Y después de eso están los rápidos. Unos 150 kilómetros de agua que parece salir de una manguera contra incendios. La película unía por primera vez en la pantalla a dos monstruos sagrados del celuloide, como Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, dando lugar a uno de los duelos interpretativos más inspirados de la historia del cine. ¿De modo que quiere seguir? Claro que sí. Oiga, usted está loca. ¿Perdón? ¿Sabe lo que hubiera pasado si chocamos contra una de esas rocas? Pero no chocamos. Le voy a decir una cosa. Los rápidos no son nada para lo que nos espera. Mejor dicho, yo ni siquiera los llamaría rápidos. Será fantástico. Señorita. Bogart se quitó por fin la gabardina de detective y la Hepburn encontró en un consejo de Huston la clave para interpretar a su personaje. Houston me dirigió de una forma brillante. Me dijo, en la vida real eres muy seria. Aquí eres la hermana de un misionero, una mujer dulce que piensa que Dios es amor. Interprétala como si fueras Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente, que siempre tenía una sonrisa encantadora cuando hablaba, aunque dijera cosas terribles. Así que gracias a la señora Roosevelt, pues pude rodar La Reina de África. Sobre el rodaje de La Reina de África se han escrito libros y rodado películas. Un rodaje tan lleno de aventuras como el propio film. John, cuando quieras. Bien, silencio todo el mundo. ¿Preparada, señorita Kate? Motor. Escena 1, toma primera. Acción. Nunca antes había navegado por los ríos africanos una flotilla tan extraña como aquella. Consistía en 3 balsas. La primera era una especie de plató con cámaras. Las otras 2 llevaban el material. John Huston y un equipo formado por 40 personas se internaron en el Congo belga. Tenemos mucha reserva de comida, así que en este aspecto no hay problema. 2000 cigarrillos, 2 cajas de ginebra. Podemos quedarnos aquí meses si queremos. A la expedición se unió también Lauren Bacall, que quiso acompañar a su marido Humphrey Bogart durante todo el rodaje. El equipo trabajaba 7 días a la semana, enfrentándose a todo tipo de peligros. En este río se puede morir 10 veces. El calor y la humedad eran insoportables. Las lluvias torrenciales hacían detener la filmación durante días. Huston aprovechaba la coyuntura para desaparecer en la jungla con una escopeta colgada al hombro. ¿A dónde vas, John? Me voy de caza. No podemos rodar esta escena con lluvia. Luego estaban los animales. No ha visto usted cocodrilos por aquí, ¿verdad? ¿Cocodrilos? Cocodrilos, sí. O serpientes venenosas que se colaban en las cabañas. Una tarántula picó al productor Sam Spiegel, que salvó la vida de milagro, gracias a las dosis masivas de penicilina que Lauren Bacall llevaba en su equipaje. Bogart, por su parte, fue atacado por un jabalí salvaje y, como en los dibujos animados, tuvo que trepar a un árbol para escapar. En otra ocasión, un ejército de hormigas rojas invadió el campamento, pero lo peor era el enjambre de mosquitos que les visitaba cada tarde. Las picaduras en sí no son lo peor, es la nube a tu alrededor. Me han contado que han vuelto locos a manadas enteras de búfalos, que se lanzaban a correr y correr hasta caer al suelo muertos. Los rápidos del río también causaban estragos. ¿Cree que saldremos de esta, señor Arnold? Oh, sí, por supuesto que sí. Si mantenemos el vapor y la caldera no explota y ese remiendo resiste. Y no encallamos en esas rocas. Pues no, la barcaza que servía como plató chocó contra las rocas y se hundió. Necesitaron varios días para repararla. ¿Qué daños puede haber sufrido? Empezaremos por achicar el agua. De sobra era conocido que Bogart y Huston eran 2 borrachines de cuidado. Es mucho trabajo. Vendrá bien un trago. La Hepburn no lo soportaba, se quejaba continuamente del aliento de su compañero. Los hombres se emborrachan de vez en cuando. Es la humana naturaleza. La naturaleza, señor Arnold, es lo que hemos venido al mundo a superar. Una noche arrojó al río toda la provisión de whisky de la pareja, exactamente igual que en una secuencia que habían rodado pocos días antes. Tenga compasión de mí. Usted no sabe lo que está haciendo, señorita. Si me la tira toda, me moriré. ¡No es de su propiedad! ¡Ay! Al final, Bogart y Huston tuvieron su venganza. Todo el equipo acabó enfermando de disentería y malaria. Solo ellos dos, que no probaban el agua y hasta se lavaban los dientes con ginebra, se libraron de pasar por la enfermería. ¿Quiere usted un poco? ¿Qué es? Ginebra. Kate, en cambio, tuvo que rodar muchas de sus escenas ocultando los temblores que le producía la fiebre. Si te encuentras débil, pasar aquí 1 o 2 días más no creo que importe. Oh, no. Seguiremos.
A pesar de todas estas penalidades, nadie se quejaba. Incluso podíamos decir que entre el equipo se respiraba un ambiente de alegría. No se enfade, señor Alnut. No, si no me enfado. Me di por muerto cuando emprendimos el viaje. Katharine Hepburn siempre dijo que el de la Reina de África había sido uno de los rodajes más apasionantes de su carrera. La aventura africana la tenía tan fascinada que soportaba todos los inconvenientes. África me pareció fascinante. La gente, los animales, la belleza de sus paisajes. Nuestras cabañas eran cómodas, aunque en más de una ocasión tuve que compartir la ducha con una serpiente mamba negra. El traslado del equipo era lo más difícil. Lo hacíamos sobre balsas. En la jungla no había camerinos y tenía que llevar conmigo un espejo a todas partes. A pesar del buen ambiente y de la paciencia de los actores, John Huston decidió trasladar el rodaje de las escenas en las que había chapuzones a unos estudios londinenses. Rodar en el río habría sido muy peligroso, no solo por los cocodrilos, sino porque el agua se había convertido en un puré de vegetación podrida. Pero no por ello el director cesó en su afán realista. En la famosa escena de las sanguijuelas, Huston se empeñó en que los bichos chupasangres que cubren el cuerpo de Bogart fueran reales. ¡Qué asco! Arráncamelas, arráncamelas. No, la cabeza se queda dentro y envenena la sangre. Sal, con sal. Deprisa. Si hay algo que odio en este mundo son las sanguijuelas. Por fin, en julio de 1951, terminó el rodaje. Bueno, tenemos La Reina de África. Al contrario de otros clásicos que han sido reivindicados con el tiempo, La Reina de África contó desde el primer momento con el favor de la crítica y del público. ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Bogart ganó por ella el Oscar al mejor actor, el único de su trayectoria. No hay nada que no pueda hacer un hombre si tiene fe en sí mismo. Nunca te rindas, ese es mi lema. Y Katharine Hepburn firmó uno de los papeles más recordados de su larga carrera. Nunca olvidaré tu cara cuando íbamos por los rápidos. La frente alta, la barbilla fuera, el pelo flotando al viento, la viva imagen de una heroína. Mira que yo una heroína. El rodaje de La Reina de África se recuerda hoy en día como una auténtica odisea. Enseguida se convirtió en una leyenda que el propio Huston se encargó de fomentar. Escuchad, por ejemplo, lo que contaba en sus memorias. Fue en los primeros días de rodaje. Habíamos contratado a un nativo para que hiciese de cocinero. Un día se presenta el jefe del poblado vecino para comunicarme que en su tribu habían desaparecido varios hombres misteriosamente. Al parecer, cuando nuestro cocinero no conseguía encontrar carne para cocinar, la lograba por otros medios. Este hombre fue ejecutado por su tribu días más tarde y yo decidí callarme la historia hasta que estuviéramos lejos de África. Lo cierto es que durante aquellos días nadie se quejó de la comida. Todo lo contrario, solo había felicitaciones para el cocinero. Dicen que a veces las condiciones más duras traen los mejores resultados. Esta película es la prueba de ello, uno de esos títulos imprescindibles de la historia del cine, La Reina de África, la quinta esencia de la aventura romántica. Qué cosas nos han pasado, Rosy. No nos faltarán historias que contar a nuestros nietos, ¿verdad? Y ahora, a jugar a las películas. Si he de ser sincera, creo que están totalmente desconcertados en cuanto a mi especie. He conseguido que se acostumbren a mí imitándoles en todo. Les fascinan mis muecas y otros gestos. Papá, háblame de la sección especial. Son asesinos de judíos, al estilo de los comandos de la SS Einsatz. Yo no tengo nada que ver con ellos. Papá, tienen una fotocopia de un carné de la sección especial con tu firma y con una foto tuya. No es posible. ¿De dónde lo han sacado? Se lo han mandado el gobierno húngaro. Tienen testigos. Testigos que te identifican.
Por cierto, antes insinuó usted que yo tenía algo que ver con... No lo insinué. Lo aseguré. ¿Qué he descubierto concretamente? No puedo decírselo. El juego perdería emoción. Es mejor que usted descubra qué he descubierto. Qué divertida y audaz imaginación. Es un divertido y audaz trabajo. Dispáreme si quiere. ¿Siempre caza al perseguido? Desde luego. ¿Cree que me cazará a mí? Así lo espero. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Las tres bandas sonoras de las películas de hoy fueron creadas por compositores franceses. Empezábamos con Sigourney Weaver en la piel de la naturalista Diane Fossey en Gorilas en la niebla, la película de Michael Apted, estrenada en 1989 con música de Maurice Jarre. En el segundo diálogo, Jessica Lange empezaba a descubrir que su padre había sido un criminal nazi, en la película de Costa Gabras La caja de música, cuya banda sonora compuso Philippe Sard. Y terminábamos con Faye Dunaway y Steve McQueen en El caso de Thomas Crown, una película de robos dirigida por Norman Jewson en 1968, con la que el compositor francés Michel Legrand ganó el Oscar a la mejor canción, gracias a este tema que canta Noel Harrison, Windmills of Your Mind, los molinos de tu pensamiento. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este miércoles pasado ha llegado a las pantallas españolas Delicioso, una película francesa que cuenta la historia de un cocinero que abre un restaurante en los días previos a la Revolución Francesa. Para abundar un poco en el tema, el capítulo de hoy de nuestra enciclopedia nos habla de eso, de comidas y de cocineros. Vamos a recordar a algunos de nuestros chefs favoritos del cine. Aquellos que gustan del buen comer lo saben de sobra. La experiencia gastronómica no solo consiste en saborear la comida, también hay que escucharla, olerla, mirarla. Solo así es capaz de trasladarnos a otros tiempos y a otros lugares. Te parecerá una tontería, pero mis recuerdos están hechos de olores, de sabores. Solo retrocedo a mi infancia cuando me pongo a cocinar. A mí me ocurre con la música. Es cierto, aunque no sea considerada una de las 7 bellas artes, el trabajo de creación del cocinero no es muy distinto al del pintor con sus pinceles o al del músico con su instrumento. Delante de su cocina, Julia me despierta la misma fascinación que el timbalista en una orquesta. La puerta del horno se abre y se cierra con tanta rapidez que casi ni te fijas en el empujón habilidoso de la cuchara que inserta en la fuente y se lleva hasta la boca para probar el sabor, como el doble ritmo perfecto de los tambores. La comida y el trabajo de los cocineros se convierten en el cine en vehículos para narrar todo tipo de historias. Al fin y al cabo, el cine cuenta la vida y vivir... Vivir día a día es lo mismo que cocinar. Sean los que sean, los ingredientes, al final el sabor es lo único que cuenta. Historias de superación y de fracaso, de rivalidad, de pasiones, amores y deseos, comedias y dramas que se desarrollan entre fogones. El cocinero de Napoleón, desesperado, se suicidó porque en Francia no conseguía el punto de mascarpone. ¿Por qué me explica eso? Hay cosas que no se pueden cambiar. Ya puedes hacer lo que quieras. Hemos elegido a nuestros chefs favoritos del cine. 10 cocineros inolvidables que nos han mostrado las películas. Gerard Depardieu en Vatel. Esta película, dirigida por Roland Joffé, contaba la vida de uno de los chefs más famosos de la historia, François Vatel, servidor del príncipe Condé. En la película vemos una de sus grandes gestas, preparar un banquete para toda la corte del rey Luis XIV. Como maestro de ceremonias tengo el poder de salvar al príncipe de Condé. ¿Qué poder podéis tener? El de crear, el de asombrar. La visita de su majestad es el reto supremo. Si le complazco, será generoso y devolverá a mi señor la posición que le corresponde. Un banquete para 3.000 personas que duró 3 días y en el que Vatel tuvo que resolver innumerables problemas. De paso, inventó la crema de chantilly. Venid. El azúcar suplirá a las claras de huevo. Si os preguntan qué es, decid que es una vieja receta de chantilly. Babette, la cocinera francesa del Festín de Babette.
El Festín de Babette fue, en 1987, la primera película danesa en ganar el Oscar al mejor film de habla no inglesa. Cuenta la historia de una criada a la que le toca la lotería y, como agradecimiento a la familia que la acogió, decide gastar todo el dinero en preparar una comida francesa como la que ella cocinaba antes de tener que huir de su país. Una cena para 12 en el Café Anglais cuesta 10.000 francos. Pero, querida Babette, no deberías haberte gastado todo lo que tenías por nosotras. No fue solamente por ustedes. ¿Así que ahora serás pobre el resto de tu vida? Un artista nunca es pobre. Una cena llena de platos maravillosos, entre los que destaca uno sobre todo. Lo que estamos comiendo es nada menos que codornices en sarcófago. ¡Aleluya! Tita, la cocinera mexicana de Como agua para chocolate. De Dinamarca nos trasladamos a México con esta película dirigida por Alfonso Arau en 1992. ¡Arroba! Este mole te quedó pero mejor que nunca. ¿Te tienes que dar la receta? Sí, cómo no. Pero el secreto está en que cuando lo cocine, lo haga con mucho amor. Tita no solo le pone amor a sus platos, sino también mucha sensualidad. Y es que su comida tiene el poder de afectar a las personas de forma mágica. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, no solo la sangre de Tita, sino todo su ser, se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa y completamente sensual. Chu, el viejo cocinero taiwanés de comer, beber, amar. Ang Lee dirigió esta película que contaba la historia de un viejo cocinero de Taipei que está perdiendo el paladar. Sigues siendo el mejor chef de Taipei. No hay nadie que te supere, ni lo habrá nunca. Tú eres como aquel gran compositor, ¿cómo se llamaba? Beethoven. Sí, ese, Beethoven. Mira, la buena música no depende del oído, ni la buena comida depende del paladar. El viejo Chu está retirado, pero no deja de cocinar. Para sus vecinos, para sus amigos y sobre todo para sus 3 hijas, que todos los domingos se sientan en la mesa a disfrutar de su comida como si fuera un ritual. Me hago viejo, no he preparado casi nada. Hay muchas cosas y todas ellas deliciosas. Sopa de melón. Tenéis una suerte inmensa. Vuestro padre es genial. Por favor. Fijaos en todo esto. Qué presentación, qué aroma. Borst, el chef del cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Bien, señor Espita. ¿Tendrá apetito? ¡Siempre! ¡Id pasando, chicos! Adelante, Georgie, entra ahí. Levántate la falda y caliéntame el asiento. Un restaurante de lujo es el lugar donde transcurre esta historia llena de crueldad y erotismo del siempre excesivo Peter Greenaway. Borst, el cocinero, observa impasible el triángulo formado por un jefe mafioso, su mujer y el amante de esta. Qué ruidoso es tu restaurante, Spica. Prefiero locales más tranquilos, con actuación. Borst es un artista de la cocina, no un animador de lujo. Pero estamos aquí para complacerte, Terry. Te conseguiré una actuación. Solo soy Terry para mi esposa, Spica. Igual que yo. Solo soy Albert para Georgina. ¿Cuándo volverá del váter? Juliette Binoche en Chocolate. Ha llegado el momento de endulzar el paladar. Hola. ¿Qué hay? Acabo de preparar unos bombones riquísimos. ¿Les gustaría probarlos? En esta película dirigida por Lasse Hallström, Juliette Binoche abre una chocolatería en un pequeño pueblo francés. La mujer tiene un don. Es capaz de reconocer el alma de cada persona y saber qué chocolate le puede animar, incluso a Johnny Depp. Pruebe. Son sus favoritos. ¿Cómo puede estar tan segura? Vamos, pruébelo. Fantástico. Gracias. Tengo habilidad para adivinarlo. Martha, la cocinera alemana de Deliciosa Martha. De esta película alemana estrenada en 2001, Hollywood rodaría un remake años más tarde, protagonizada por Catherine Zeta-Jones y titulado Sin reservas. Martha, es usted deliciosa. Martha es una cocinera de Hamburgo que entre plato y plato tiene tiempo para enamorarse de otro chef, el italiano Sergio Castellitto. La especialidad de Martha es sacar lo mejor de las recetas más sencillas. Se sabe si un cocinero es bueno si domina los platos más sencillos. Cojamos salmón, por ejemplo, en una ligera salsa de albahaca. En la mayoría de sitios creen que es un plato fácil y lo ponen en la carta. Cocer el salmón en su punto y acertar con la sal y las hierbas que requiere la salsa es increíblemente difícil.
Y en esa receta no hay nada especial. Solo el pescado y la salsa. Remy, la rata protagonista de Ratatouille. En una profesión como esta que detesta a los roedores, el bueno de Remy lo tiene crudo. Me gusta comer bien. Y es que comer bien es tan difícil para un ratón. A Remy no solo le gusta comer, también le gusta cocinar y podrá demostrar lo bien que lo hace gracias a su alianza con un joven cocinero sin suerte. Necesito este trabajo. No sé cocinar y ahora estoy hablándole a una rata como si entendiera lo que... ¡Ah! ¿Has asentido? ¿Has dicho que sí? ¿Puedes entenderme? Un segundo. Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? Antes de que llegara MasterChef Junior, esta película de animación de Pixar llevó el mundo de la alta cocina a los niños, como nos contaba entonces el chef Ferran Adrià. A mí lo que más me enamoró era que yo veía que esta película iba a iniciar una nueva relación de los niños con el tema de la alimentación y la cocina. Va a hacer mucho más esta película que todos los millones de euros que nos podamos haber gastado o no gastaremos a través de la administración en educar a los niños, ¿no? Meryl Streep en Julie y Julia. Estamos ante la Arguiñano de los Estados Unidos. Nora Ephron dirigió esta película que cuenta la historia de una cocinera que en 1961 publicó el libro Dominando el arte de la cocina francesa, un volumen de recetas que introdujo la gastronomía de Francia en las cocinas norteamericanas. Alguien publicará tu libro. Alguien lo leerá y comprenderá lo que has hecho. Porque ese libro es asombroso. Ese libro es una obra de arte. Ese libro va a cambiar el mundo. Julia Child, a la que da vida Meryl Streep, no solo publicó el libro, sino que durante años presentó programas de televisión muy populares en los que explicaba sus recetas. Podrías enseñar en nuestra cocina. Cierto. ¿Enseñar por televisión? ¿Televisión? ¿Yo? Sí. Oh, en serio, Julia, creo que se te daría muy bien la televisión. Lo creo. Helen Mirren en Un viaje de 10 metros. En esta película, dirigida también por Lasse Hallström, el realizador de Chocolat, Helen Mirren da vida a una arrogante cocinera francesa, dueña de un restaurante con estrella Michelin. Anoche servimos esto, una miseria de espárrago repugnante. En este restaurante, la cocina no es un matrimonio aburrido y desgastado, es una gran aventura apasionada del corazón. Enfrente de su restaurante se instala una familia de emigrantes indios que también abre el suyo. El restaurante de enfrente tiene una estrella Michelin. ¿Y qué? El presidente de Francia va allí a cenar. ¿Puede el presidente de Francia pedir mur masala como la prepara Hassan? En el restaurante no sirven esas cosas porque aquí no gustan esas cosas. Porque no las conocen y ahora lo harán. Al principio las relaciones son tirantes, pero poco a poco los dos chefs llegan a apreciarse y a aprender el uno del otro. ¿Qué sabor es este que se está peleando con el pollo? Son especias para condimentar la salsa y cilantro para aderezar y dar frescura. ¿Pero por qué cambiar una receta que tiene 200 años? A lo mejor 200 años ya es demasiado tiempo. Podríamos abrir otro capítulo dedicado a algunos cocineros aficionados que también nos resultan entrañables. Fíjate, primero echas un poco de aceite, de buena calidad. Luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre. Clemenza enseñándole al joven Michael Corleone a preparar los espagueti con albóndigas en El Padrino. O Jack Lemmon colándolos con una raqueta de tenis en el apartamento. ¡Qué bien maneja la raqueta! Soy un verdadero campeón. Tachín. Y ya verá cómo sirvo las albóndigas. Incluso tenemos cocineros que utilizan técnicas poco recomendables, como Anthony Hopkins en la piel de Hannibal Lecter. Huele muy bien. Sí. Pruébelo. En la película Hannibal de Ridley Scott, el doctor le abría el cráneo a Ray Liotta y, estando aún vivo, le daba a probar un trozo de sus propios sesos. Doctor Lecter. El cerebro en sí no siente dolor alguno si eso le preocupa. Por ejemplo, Paul no echará en falta este pedacito de aquí, que es la parte del lóbulo prefrontal donde se dice que residen los modales. Nosotros sí tenemos modales y por eso terminamos este reportaje como debe hacerse cuando se trata de comida,
deseándoos buen provecho. Y lo hacemos en francés, como mandan los cánones del buen gourmet. Bon appétit. Bon appétit. Es la versión que los B-52 hicieron del famoso tema de los Picapiedra para la película de acción real que se hizo de estos personajes de los dibujos animados y que en 1994 protagonizaron John Goodman y Rick Moranis en la piel de Pedro y Pablo. Y ahora vamos a ver con quién ha charlado esta semana Helio Castro en el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hablamos hoy con nuestro compañero Javier Ocaña, crítico de cine del diario El País y del programa Hoy por Hoy, que acaba de publicar el libro de Blancanieves a Kurosawa, La aventura de ver cine con los hijos, una especie de crónica en donde cuenta su experiencia personal de ver películas junto a sus dos hijos, Julia y Santi, que ahora tienen 14 y 11 años. Y esto es lo que nos ha contado. Yo creo que el principal objetivo es divertirse en el sentido de emocionarse con algo muy bonito en familia y conjuntamente. Mi padre me llevaba al cine todo el tiempo y me habló de la primera película que vio. Como suelo decir, es más importante el camino que la meta, pero es mucho más importante el camino, el disfrute en el sofá o el disfrute en la sala con las palomitas, con las chuches y con las risas conjuntas. Dos magníficos actores unidos en esta excepcional película. John Wayne, Claire Trevor. Una magnífica aventura que le hará pasar momentos inolvidables. Yo suelo ver, y he visto todos estos años que he visto películas con mis hijos, desde que tenían 2 o 3 hasta ahora que tiene 15 la mayor, incluso para mayores de 18 años, como por ejemplo Jungla de Cristal. ¿Quién es usted? ¿Otro americano que vio demasiadas películas de niño? ¿Otro huérfano de una cultura en declive que se cree John Wayne? ¿Rambo? ¿El equipo A? A mí el que siempre me gustó fue Roy Rogers. Y esas chupas que llevaba con lentejuelas. Que se supone que tiene una violencia excesiva. Yo no creo que Jungla de Cristal sea más peligrosa que ir a ver Spider-Man o ir a ver Matrix, sin duda. Y los chavales van a ir al cine a verlas. Entonces, cada padre yo creo que tiene que ver un aspecto muy claro, que es el grado de madurez que tiene su hijo. Eso cada padre lo sabe. Yo recuerdo, por ejemplo, una conversación con mis hijos alrededor de la locura y de pronto los dos, siendo relativamente pequeños, yo creo que debían tener como 12 y 9 años o algo así, me dijeron que querían ver alguna película sobre psiquiátricos y sobre los locos. Y les puso alguien por sobre el nido del cuco. La verdadera razón por la que le han traído aquí es porque quieren que se le someta a observación. Sí. Para determinar si está usted o no mentalmente enfermo. Esa es la verdadera razón. ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Debe de ser porque armo camorra y porque fornico demasiado. Que es una película que se supone que es para mayores de 18 años, pero que no creo que tenga ningún aspecto que no pueda haber un crío o una cría de 12 o 13 años. Y les ayudó a entender muchas cosas. Al final se trata de ir viendo con los hijos qué es lo que demandan, qué es lo que necesitan y qué es lo que en modo alguno pueden ver, que también hay casos.
Como digo en el libro, al final se trata de ir subiendo escalones poco a poco. Si tú a un niño o una niña que no ha salido del ritmo vertiginoso de Pixar o del ritmo vertiginoso de superhéroes y ha visto poco más, si le colocas una película en blanco y negro de una narración clásica, poderosa y sólida, pero clásica, pues probablemente se va a aburrir. Auxilio, ángeles. Todo puede ir bien. Está rezando. Ahora lo haré. Pero entonces va al cielo. No hables, hazlo. Hacerlos, como digo en el libro, también con mucha naturalidad y con mucha espontaneidad. Y desde muy pequeños yo en casa estaba viendo películas en blanco y negro muchos días, por trabajo y por placer, y al final ellos no rechazaban el blanco y negro porque lo veían natural en casa. Y con ritmos distintos pues ocurría prácticamente igual. Yo empecé a ponerles westerns de John Ford o de Howard Hawks desde que eran pequeñitos, o películas de aventuras como puede ser pues, el Robin Hood de Errol Flynn y de Michael Curtiz, o películas de aventuras muy clásicas desde que eran pequeños, y se fueron acostumbrando a esos ritmos. El objetivo no debe ser la charla posterior, porque entonces se convierte en un cineclub de sermón, y eso tampoco me gusta. Pero evidentemente cada película, si la película es buena y la película tiene conflictos interesantes y plantea problemas interesantes a los chavales, eso da para conversaciones. ¿Qué te ha parecido? Trata del verano que pasamos juntos, ¿eh? Eso es. De todos nosotros. Exacto. Nosotros, por ejemplo, al final de cada película, desde muy pequeños, desde muy pequeñitos, casi como un juego, nos acostumbramos a aplaudir la película, aplaudirla mucho si nos había gustado mucho, o un tímido aplauso si nos había gustado menos, y a partir de ahí yo solía preguntarlos qué les ha gustado y qué les ha gustado menos. ¿Te ha gustado? Es mágica. Ante una pregunta tan básica como esa, al final hay respuesta, que te echas las manos a la cabeza porque crees que los niños no tienen el suficiente grado de madurez o de inteligencia para interpretar ciertas cosas, y sí lo tienen, como lo teníamos nosotros, pero ellos más aún, porque creo que están más formados intelectualmente y personalmente de lo que estábamos nosotros. Esa frustración de intentar repetir con los niños los grandes momentos que tú viviste, además es un poco absurdo, porque los tiempos han cambiado mucho, porque la sociedad ha cambiado mucho, porque los niños han cambiado mucho, son niños distintos, y los niños al final van a encontrar sus propios mitos en las nuevas películas que están viendo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy Spider-Man. Eso no quita para que tengamos los padres cinéfilos, y ese es el objetivo del libro también, que un padre y una madre cinéfila te compre el libro y se lo lea, para intentar que ese legado de la cinefilia, o ese legado del amor por el cine, que es menos pedante que la cinefilia, no se pare en ellos y que siga a la siguiente generación. ¿Cómo la podemos seguir teniendo? Facilitándose a los niños el acceso a sus nuevos mitos, y también otorgándoles herramientas para que intenten entender algunos de nuestros propios mitos. ¿Te suena de algo el doctor Fu Manchu? Sí, claro. Oí a mi padre hablar de él. Y por las noches no pude dormir. Tuve pesadillas. Al final el clasicismo es eso. El clasicismo es que hace 100 años, en la década de los años 20, la gente se reía con una película de Chaplin o de Buster Keaton o de los hermanos Marx un poco después, exactamente en los mismos momentos en los que se ríen los niños y los padres de ahora. ¡Es Harry Potter! Bienvenido, señor Potter. Bienvenido. Doris Crockford, señor Potter. No puedo creer que por fin le haya conocido. Harry Potter, no sabes lo que me complace conocerte. Harry Potter nace por el secreto de la pirámide. De dónde venimos es muy importante. En el libro lo repito muchas veces. De dónde venimos en variadas vertientes. De dónde venimos socialmente. Ver películas de otra época para que sepan los chavales qué vida había en España, por ejemplo, en los años 50 o 60, en películas como La Gran Familia, que te pueden enseñar mucho. Y luego también en el sentido de que las semillas artísticas de determinadas películas están en el pasado, y enseñarles esas semillas es muy interesante. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
y con la música que el saxofonista Wayne Shorter compuso para la película Glengarry Glen Rose de David Mamet, nos dirigimos rápidamente hacia el último reportaje del programa de hoy. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? Siempre es complicado definir en el cine qué es un fracaso. Para las productoras consiste básicamente en recaudar mucho menos de lo que has invertido en una película. Intolerancia de Griffith, La puerta del cielo de Cimino, Cleopatra de Mankiewicz o La caída del Imperio Romano de Anthony Mann son ejemplos en el cine clásico de grandes fracasos de taquilla. Películas que incluso hicieron peligrar la viabilidad de los estudios que las produjeron. Pero si se mira con distancia, todas esas películas contribuyeron notablemente al desarrollo del arte cinematográfico y hoy en día resultan títulos imprescindibles de la historia del cine. El musical que os traigo hoy pertenece a esa categoría. Una película que fracasó estrepitosamente en taquilla, que llenó de deudas a su director y puso fin al estudio que había creado. Os estoy hablando de Corazonada, de Francis Ford Coppola. A finales de los años 60, un grupo de jóvenes talentos de Hollywood, entre los que se encontraban Francis Ford Coppola, George Lucas o Martin Scorsese, decidieron formar su propia compañía al margen de los grandes estudios para hacer un tipo de cine diferente. Le pusieron de nombre Zoetrope. Cuando la posteridad juzgue nuestras acciones, quizá no nos contemple como prisioneros involuntarios, sino como hombres que por alguna razón eligieron convertirse en individuos que no colaboran y se mantienen en los límites de la sociedad. Pero el proyecto de Zoetrope fracasó a las primeras de cambio con el debut de George Lucas como director. THX 1138, una película de ciencia ficción demasiado extraña para su tiempo. Esto no tiene ningún sentido. A veces observo algunas cosas que no encajan. A veces un reajuste arreglaría las cosas. Coppola siguió entonces con su carrera de director. Tuvo grandes éxitos como La conversación, Los dos padrinos o Apocalypse Now. Y así, a principios de los años 80, convertido ya en uno de los grandes del cine americano, decidió reactivar la idea de Zoetrope como alternativa al cine que producían las grandes productoras de Hollywood. Hoy en día ya no es igual. La gente solo piensa en pasar el rato, en divertirse. Y para ello construyó unos estudios, los American Zoetrope. Estamos en una vieja fábrica y tú eres el vigilante. No exactamente. Es nuestra. La hemos comprado. Tú la has comprado. Pero con nuestro dinero. Unos años antes, Coppola había comprado también los derechos de un guión sobre una pequeña comedia romántica que él decidió convertir en un musical ambientado en Las Vegas y al que tituló Corazonada. She used to render you legal and tender when you used to send her your promises, boy. A dollar, unbutton your collar and come out and holler at all of your noise. La película transcurre a lo largo de la noche del 4 de julio y cuenta una historia muy simple. Una pareja que lleva viviendo junta 5 años se pelea y se separa. Debí haberte dejado hace mucho tiempo. Da la casualidad de que no eres tú quien me deja. Soy yo la que me largo con viento fresco. No lo harás. Sí, me largo. Me voy para siempre. Y esta vez hablo en serio. No me sigas. Déjame en paz. A lo largo de esa noche, el hombre y la mujer conocerán cada uno a otra persona. Ella a un camarero latino y él a un artista de circo. Es entonces cuando se plantean cuál es el verdadero amor, si el que están viviendo esa noche o el que han tenido con sus momentos altos y bajos durante los últimos 5 años. Los dos teníamos algunos defectos, pero pensé que cambiarías y que todo iría bien. Y no has cambiado. Ni siquiera conservas tu encanto. La historia además coincidía en buena parte con la realidad, porque en esos momentos el propio Coppola vivía una serie de problemas conyugales con su mujer
que le hacían replantearse su relación. Yo soy un hombre sensato, no un tarambana como tú. ¿Tarambana? ¿Pero qué te has creído que eres tú, eh? No vales un centavo, ni medio, no vales nada. Eres peor que tu chatarra. Y siempre habrá una tarambana como yo que te dé una patada en el culo. Coppola eligió para protagonizar la película a una serie de actores que por entonces no tenían un gran tirón comercial, como Teri Garr, Raúl Juliá o una joven hija de un actor que ha pasado recientemente por este programa y que pronto se iba a convertir en una de las actrices favoritas de aquellos años. Hank, mira. ¿Tú crees que es real? Parece una diosa. Debe ser de un circo, ¿no? A lo mejor es un anuncio. Esa bella artista de circo era Nastasia Kinski. Si quieres librarte de una chica del circo, solo tienes que cerrar los ojos. ¿Sí? Sí. ¿Y qué ocurre cuando los haces, Que ha desaparecido, como por arte de magia. I can clearly see nothing is clear. I keep falling apart every year. Let's take a hammer to it. There's no glamour in it. Is there any way out of this dream? Como hemos dicho, Corazonada es un musical, pero un musical sobre gente corriente en el que los actores no cantan y apenas bailan. Esto es una pista de baile, ¿verdad? Ay, me chifla bailar. Antes bailaba mucho. Hay sí algunos números de baile que en principio iba a coreografiar el mismísimo Gene Kelly, aunque al final delegó el trabajo en un ayudante suyo. En cuanto a la música, la película avanza al compás de una serie de canciones románticas y nostálgicas que se integran perfectamente en la historia. Podía haber montado un gran espectáculo. Yo, porque solo yo canto canciones inéditas, tenía contratados a los mejores músicos de Las Vegas. Coppola propuso al cantante Van Morrison encargarse de la banda sonora, pero este simplemente contestó que no porque odiaba Las Vegas. Al final, el director encargó el trabajo a Tom Waits, que además hace un pequeño papel en la película como trompetista. Waits compuso una docena de canciones que él mismo interpreta con la ayuda de la cantante country Crystal Gayle, alternándose en los temas o cantando a veces a dúo. La voz profunda y aguardentosa de Tom Waits, mezclada con el timbre de voz dulce de Gayle, dan a las canciones un toque muy especial. Here comes the bride, and there goes the groove. Looks like a hurricane went through this room. Smells like a pool hall. Where's my other shoe? And I'm sick and tired of picking up after you. Pero más allá del musical y de la historia que cuenta, la intención de Coppola era sobre todo experimentar con el diseño visual y las nuevas formas de realización cinematográfica que iban surgiendo, gracias a las técnicas que se desarrollaban por entonces, como el vídeo de alta definición o el tratamiento de la imagen por ordenador. Bueno, Mom me dijo, esto es lo que se lleva ahora. Tú estás anticuado. El director construyó en los enormes hangares de Zoetrope una réplica de algunos lugares de la ciudad de Las Vegas, y la iluminación, muy distinta a lo habitual, creaba una atmósfera mágica. ¿Sabes qué tiene de malo América? ¿Qué? Las luces. ¿Qué ocurre con las luces? Pues que ya no hay intimidad, todo resplandece hasta cegarte. Vaya asco, ya nada es real. Coppola quería que su película fuera la punta de lanza de una revolución en el mundo de la creación cinematográfica que afectara tanto a la imagen como a la música. Deseaba forjar un nuevo lenguaje como hicieron James Joyce, Picasso o Stravinsky. No quería seguir usando el estilo cinematográfico habitual, sino inventar uno nuevo que me permitiera manipular los conceptos del tiempo y del espacio en el cine. Quería ofrecer una especie de visión del cine del futuro. Zoetrope, en la mente de Coppola, debía ser un lugar donde solo primaran los intereses artísticos y nunca los económicos, más propios de un estudio tradicional de Hollywood. Demasiadas cosas y muy ambiciosas tal vez para una pequeña historia musical de corte intimista. Es como jugar con fuego. Sí, tienes razón. Con el amor puedes quemarte, sobre todo con este. Efectivamente, era como jugar con fuego y enseguida comenzaron los problemas. El presupuesto se disparó estratosféricamente con respecto a lo que habían previsto. Los $2 millones iniciales acabarían siendo 25. Broken bicycles, busted chains,
rusted handlebars out in the Para poder continuar, a mitad de rodaje tuvieron que despedir a varios empleados, rebajar los sueldos y Coppola pidió prestado varios millones a la Paramount y a otros inversores. Además, tuvo que arriesgar gran parte de sus propios ahorros. Confía en mí, yo sé lo que hago. Con ese dinero extra, el director consiguió terminar la película tal y como él quería, sin prescindir de ninguno de los lujos ni de los excesos de la escenografía que había planteado. ¿Quieres decirme qué diablos es esto? Una alcachofa, ¿pero qué va a ser? Un anillo con rubí. Lo compré en el César Palace por una miseria. Ya veo que es un anillo. Esta semana es un anillo con rubí. La semana pasada metiste un Cadillac del 59 en la trituradora. Así, por las buenas. Aquí estamos jugando. Francis Ford Coppola. Mucha gente que me ve experimentando con nuevas formas audiovisuales y que ve cómo manipulo la financiación piensa que soy temerario, pero yo no me veo así. En este negocio, si no apuestas fuerte, no tienes posibilidad de ganar. Yo creo que hay que perseguir siempre tus sueños, tus metas, incluso arriesgándolo todo en el intento, porque si no los persigues, ya has perdido de antemano. I'm just a scarecrow without you. Baby, please don't disappear. I beg your pardon, dear. Corazonada se estrenó a comienzos de 1982. La crítica arremetió duramente contra la película y el público no acudió a las salas. Corazonada fue un gran fracaso y eso me llevó a la depresión porque esa película era realmente un proyecto muy personal. Y es que, como ocurre en la historia, el director italoamericano se había dejado llevar únicamente por los impulsos del corazón. Hacerle caso al corazón. ¿Para qué? Para dejarnos llevar. La película recaudó 30 veces menos de lo que había costado. Los estudios Zoetrope cerraron y Coppola tardaría muchos años en recuperarse del desastre económico. En los años siguientes, todo lo que rodaría sería para pagar sus deudas. El director lo había apostado todo a un sueño y había perdido. Vista con los años, sin embargo, Corazonada se revela como un film distinto y original, un símbolo de la modernidad cinematográfica y del nuevo cine que se desarrollaría en los años siguientes. Y siempre nos quedará la música de Tom Waits, romántica y llena de magia, como aquella loca película que fue Corazonada. Tom Waits y Coppola se harían grandes amigos a partir de Corazonada y el director le daría papeles de actor en varias de sus películas siguientes, como Rebeldes, La Ley de la Calle, Cotton Club o Drácula. Por cierto, que el cantante forma parte de un club de amiguetes llamado Los Hijos de Lee Marvin, que reúne a artistas que por su parecido físico bien podrían ser hijos del actor. El club lo forman, entre otros, Tom Waits, Iggy Pop, Nick Cave o el director Jim Jarmusch. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos y lo hacemos con nuestra habitual versión de una canción de cine. Hoy nos despedimos con una auténtica leyenda del country, Mel Haggard versionando una canción que Maurice Chevalier interpretaba en la película Gigi, Thanks Heaven for Little Girls. Volvemos dentro de 7 días. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez. Chao. Each time I see a little girl, about 5 or 6 or 7, I can't resist the joyous urge to smile and say, thank heaven for little girls, 'cause little girls get bigger every day. Thank heaven for little girls, they grow up in the most delightful way. Their little eyes so helpless and appealing, someday will flash and have you crashing through the ceiling. Thank heaven for little girls, thank heaven for them all. No matter where, no matter who, without them
what would little boys do? Tell me, Jim. And appealing, someday we'll flash and have you crashing through the ceiling. Thank heaven for little girls, thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? I ask you, without them, what would little boys do? Cadena SER. La radio.